literal en la etapa de la preparatoria fue eso, prepararme, fue experimentar y fue enfrentarme como a los primeros retos un poquito más profesionales. Fueron pruebas en las que me di cuenta de que tenía que abrirme mi propio camino, con mis propias ideas, yo produciendo mi propio camino, yo limpiando mi propio camino, yo creando mi propio camino sin esperar de que el camino ya estuviera hecho. Así fue como yo empecé a producir mi primer programa de radio. Encontré los elementos para lograr mi sueño de una manera muy básica, muy creativa, pero fueron mis primeras etapas y mis primeros problemas con los que fui enfrentándome. Viene la etapa profesional, viene una etapa súper importante en mi vida, que es la de tomar en serio estas actividades, tomar la decisión si esto era lo que yo quería para toda mi vida, si esto era lo que yo quería desarrollar profesionalmente. Era momento de tomar una decisión propia, basándome en mis propios deseos, tomando en cuenta los riesgos, sabiendo que yo me tenía que enfrentar a estos nuevos riesgos sin la ayuda de nadie. Así que prepárense para este nuevo vídeo donde les voy a compartir esta primera aventura profesional, mi llegada a Mazatlán. Llega el momento de tomar la decisión de qué carrera iba a tomar. De acuerdo, pues ahora sí que a mis talentos, de acuerdo a mi sueño, que era producir televisión, crear contenidos, crear personajes, dirigir mis propias ideas, tomo la decisión de estudiar ciencias de la comunicación, que era la carrera profesional que me acercaba profesionalmente a esta actividad. Era la carrera profesional que me iba a acercar a la radio, a la televisión, al cine, a la prensa, y era el medio en el que yo quería estar. No era fácil, o tal vez no fue tan fácil como para muchos pudo haber sido fácil tomar la decisión de una carrera profesional y sobre todo una universidad, porque yo vivía en un pueblo, en un pequeño pueblo en Sinaloa, y mi decisión era salirme del pueblo, salirme de mi seno familiar. Yo, por ser el hermano mayor, era el primero que me separaba de mis papás, de mis hermanos. Entonces era una decisión súper complicada. Y yo tomo la decisión de irme a estudiar a Mazatlán. En lugar de irme a Los Mochis, que era la ciudad más cercana, yo decido irme al puerto de Mazatlán. ¿Por qué Mazatlán? ¿Por qué no Los Mochis? Porque Mazatlán era un puerto donde había más trabajo profesional. Me refiero a que Televisa iba más a filmar cosas al puerto de Mazatlán, se hacía mucho cine, había más oportunidades en cuanto a mi carrera. No pasaba lo mismo con Los Mochis, que era una ciudad un poquito más pequeña, más agrícola, donde la actividad profesional era otra, no tanto esta. Cuando yo le digo a mi familia que yo me quiero ir al puerto de Mazatlán, lógicamente entra la angustia de los padres de que te vas a ir muy lejos, vas a estar solo, no vas a estar al alcance de nuestras manos, de nuestra protección. Y aquí es donde empiezo a darme cuenta de lo que de repente los deseos de tu familia, de tus papás principalmente, no son tus propios deseos. Y de repente te puedes dejar influenciar mucho por ese miedo de los papás. Ojo con esto. Lógicamente los papás lo que quieren es protegerte. Y en esa protección, en ese miedo, en ese temor de perder el control, pueden darte un mal consejo o pueden hacerte daño, porque ellos, con tal de no separarse de ti o con tal de no perder esa protección, pueden darte un mal consejo de no te vayas, mejor hazlo aquí, no te vayas tan lejos. Y tú, por ese respeto que tú tienes hacia ellos, tú puedes llegar a decir, pues es que mis papás fueron los que tomaron esta decisión y yo lo acepté. No, aquí empiezan los primeros retos, aquí tienes que empezar a tomar ya tus primeras decisiones. Persona madura, sabiendo qué es lo que quieres en la vida. Si no sabes lo que quieres en la vida, la decisión de otros van a manipular tus decisiones. Y eso es bien importante porque en la vida, así que chavos que me están escuchando en este momento, tienes que tener muy firme lo que tú quieres. Y no es que los papás estén tomando malas decisiones, sino que están tomando decisiones pensando en ellos mismos un poco. Entonces empieza a tomar tus decisiones con el riesgo. Y fue lo que yo hice. Yo tomé mis propias decisiones, aún un poco en contra de esa sobreprotección que tenía mi familia.
Pero ¿cómo lo logré? Demostrándoles que era una persona madura, que era una persona responsable, pero sobre todo demostrándoles que tenía muy claro lo que yo quería en la vida. Creo que esa seguridad que yo les proyecté a mis papás les dio a ellos la seguridad y la confianza de dejarme libre en el camino. Eso es muy, muy importante. Y así es como llego a Mazatlán. Llego por primera vez a un puerto precioso en Mazatlán, que lógicamente tenía todo, tenía playa, era turístico, era ver personas de muchas nacionalidades por ser un puerto internacional. Y cuando llego a la universidad empiezo a conocer a mis nuevos amigos, pero yo llego buscando lógicamente el laboratorio de televisión, la cabina de radio, dónde están las cámaras de cine, dónde están los micrófonos, dónde están las luces, dónde está todo esto que es lo que yo quiero. ¿Con qué me encuentro cuando llego a la universidad? Uno, con que eran 5 años de la carrera, que tenía que esperarme 5 años para empezar a trabajar en los medios de comunicación, lo cual se me hacía bastante tiempo. Otra cosa, con que no existía como tal un estudio de televisión. Era la carrera de comunicación, pero no existía un estudio de televisión. Fui a buscar radio y no existía una cabina de radio como tal. ¿A qué voy? A que me enfrento con que la universidad, los conocimientos que me iban a impartir eran teóricos, lo cual es muy bueno. Son los conocimientos teóricos, son como la base de todo comunicólogo, de todo profesional, los conocimientos que debes de tener en cuanto a personajes, antecedentes históricos, carrera que vas a empezar a experimentar. Pero yo no quería eso en ese momento, por lo menos no me lo esperaba. Yo llegué a la universidad con la intención de que ya me enseñaran a agarrar una cámara, a editar, a cómo dirigir. Yo ya traía toda esta ansiedad de hacer cosas profesionales. ¿Y con qué me enfrento? Con que no existían los medios, no existían los aparatos, no existía la oportunidad. Vuelve a mí otra vez ese rollo de ¿y ahora qué voy a hacer si yo ya traigo este ritmo? Vaya, estaba yo desesperado por poner en práctica, por aprender, por equivocarme si era necesario, pero ya lo quería hacer. Todo este primer año de universidad lo que yo hice fue aceptar lo teórico, empecé a aprender muchas cosas, empecé a leer, me enseñaron a leer, me enseñaron a estructurar críticas, pero la primera decisión que yo tomo es, yo estaba en primer año de universidad, pero también tenía una compañera que vivía conmigo, que le mando un abrazo a mi querida Selena Estrella. Ella estaba en tercer año. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo me le pegué a los alumnos de tercer año junto con ellas y yo le ayudaba a hacer críticas de cine, críticas de película, porque yo quería avanzar, yo quería adelantarme a mis tiempos, a mis procesos. Busco la primer televisora, la primer televisión pues formal, y es la televisión regional de Mazatlán, la televisión local, como se le llama. Voy y pido mi oportunidad. Oiga, pues miren, yo quiero aprender a hacer televisión, yo quiero trabajar en la televisión. Lógicamente, la primera respuesta es, estás muy chavo, no tienes experiencia, estudia un poquito más de tiempo y lógicamente vuélvenos a entregar una propuesta. Recibo mi primer rechazo. Para no hacerles el cuento largo, llega las primeras vacaciones de verano, que lógicamente cuando terminas tu primer año, todos los que somos de fuera de la universidad, lo que hacemos básicamente es regresar a nuestros pueblos y disfrutar de nuestra familia, de nuestras vacaciones, de nuestro tiempo para empezar el siguiente ciclo escolar. En mi desesperación por empezar a poner en práctica o por aprender y llevar a cabo todas estas ideas que yo traía, todas estas inquietudes, yo decido no regresar en verano a mi pueblo, no regresar con mi familia. Yo tomo la decisión de quedarme a buscar trabajo en Mazatlán. Y esta anécdota está muy padre, está muy interesante y es real lo que les voy a contar. Yo tomo camiones urbanos para poder ir. Yo me fui a buscar trabajo de mesero en restaurantes, porque lo que yo quería era ganar dinero para empezar a comprarme mi camarita, empezar a comprar equipo. Y literal, en uno de los camiones urbanos que me subo en esa búsqueda de trabajo en restaurantes, de repente veo un edificio que dice Radio Sinaloa. Era una radio. Entonces lo que yo hice es, me voy a bajar. Yo ya traía, yo traía solicitud de empleo, pero porque los quería llevar a los restaurantes. ¿Qué es lo que yo hago? Me bajo, llego y toco la puerta a esta estación de radio y me encuentro con la recepcionista y le digo, hola, ¿cómo estás? Pues mira, traigo, me gustaría trabajar aquí, la verdad, y es que aquí traigo mi solicitud de empleo.
Fíjense nada más lo que les voy a contar. La recepcionista lo que me dice es, sí, por supuesto, claro que sí. Juan Carlos, sí, siéntate por favor. Claro que sí. Entonces, yo me siento y estaba junto a otros dos compañeros, que era Giancarlos y que era Jesús Abraham, a los cuales les mando un abrazo. Me siento con estos dos compañeros y literal a los 10 minutos baja una persona que era el secretario del sindicato de la radio. De repente baja y me dice, muchachos, ¿ustedes tres son los practicantes? Y todos decimos, ¿sí? Y yo, sí, yo, sí, practicante. Pasen, por favor. Nos suben a los tres chavos y nos dicen, ok, tú te vas a esta estación de radio, tú te vas a practicar a esta estación de radio, y tú, o sea, yo, te vas a ir a la cabina de grabación. Yo estaba sorprendido, yo decía, ¿qué está pasando aquí, güey? O sea, ¿es en serio? Estoy corriendo, ¿qué es lo que está pasando? Me llevan al estudio de grabación de esta estación de radio y lo que me dicen es, ok, me presentan al grabador en ese momento, que era Manolo Nava, al que le mando un gran abrazo. Me dicen, Manolo, él es el practicante, enséñale por favor todo lo necesario porque pues él se iba de vacaciones. Una semana después él se iba de vacaciones y me tenía que enseñar a mí operación de la cabina de grabación. ¿Qué es la cabina de grabación? Es donde se producen los comerciales, es donde se graban los comerciales, los spots, las vestimentas de las estaciones de radio, de los programas de radio, es donde graban los locutores. Y yo decía, wow, ¿en qué momento caí aquí? Ese día me empezaron a enseñar cómo grabar, cómo utilizar el micrófono, cómo meterle efectos. Toda esa semana me prepararon y la siguiente semana yo ya estaba a cargo de una cabina de grabación, de una radio profesional. Yo no lo podía creer, pero lo que yo hice fue dar la oportunidad y por supuesto que puse mucha atención a lo que me estaban enseñando. Sí me equivoqué, sí borré comerciales, sí hubo un montón de aventuras, pero estaba dentro del medio por primera vez. Y estaba yo grabándole al locutor y estaba yo metiéndole efectos, estaba yo ya escribiendo comerciales, lo cual era increíble. Lo cual me lleva a decir, tomé una buena decisión, quedarme, seguir buscando las oportunidades. Pero esta aventura no queda ahí. Lo más interesante de esto es que estando ya dentro de la radio, se empezaron a abrir oportunidades que otros rechazaron. Estando en la radio, había muchos locutores o había muchos productores que escribían comerciales, muchos vendedores, muchos grabadores, que lógicamente de repente decían, oye, ¿quién va a cubrir al locutor que está de 12 de la medianoche a 6 de la mañana? O sea, toda la madrugada. Una oportunidad que muchos practicantes, porque era en la madrugada, no quisieron tomar. No quisieron sacrificar sus madrugadas, les daba flojera, lo que tú quieras. Y yo siempre tenía la actitud de, yo tomo eso. Oye, pero es que no me importa desvelarme, no importa salir a las 6 de la mañana y estar a las 9 de la mañana aquí grabando, no me importa. Yo tomaba esa oportunidad. De repente decían, oigan, fíjate que hay que salir a la calle a hacer promociones, a hacer grabaciones, a hacer transmisiones en vivo. Muchos rechazaban esa oportunidad que porque hacía mucho calor, que porque no les gustaba andar en la calle, no les gustaba batallar. Y yo decía, yo sí lo quiero hacer. Entonces yo arrebataba esa oportunidad y me fui a la calle. Entonces toda esa experiencia que me fue dando, o por lo menos esa disposición que yo tenía para trabajar, para aprender, para proponer, lógicamente todos en la radio se empezaron a dar cuenta de esas ganas que yo traía. Todos se dieron cuenta cómo yo arrebataba oportunidades que otros rechazaban. La gran oportunidad viene cuando se propone hacer uno de los locutores se iba de vacaciones y su horario era de 10 de la noche a 2 de la mañana. No hubo un solo locutor que quiso cubrir esa plaza, esas vacaciones, porque se les hacía un horario muy pesado. Yo de volada dije, yo sí quiero, porque era mi oportunidad de aparecer en radio, de ser locutor en radio. Yo tomé esa oportunidad. Yo dije, yo lo quiero hacer. Se me da esa oportunidad de cubrir y empiezo yo a abrir micrófonos por primera vez en la radio, lógicamente dando la hora y dando la temperatura en aquel entonces. Pero así es como yo empiezo a enfrentarme a un micrófono profesional y que todo el mundo me empieza a escuchar. Yo empecé como locutor oficial, pero ¿qué fue lo que verdaderamente me abrió puertas? Que empiezo a proponer nuevas cosas.
En ese entonces en la radio había un programa que se llamaba Hablando de, que era un de espectáculos y que era conducido por Susana, una locutora que se llamaba, o que se llama actualmente, lógicamente, Susana Casadero y Juani Romero. Era un programa de dos mujeres donde hablaban de espectáculos. Y yo les ayudaba de repente a producir ciertas cosas para ese programa. Y de repente dije yo, es que ¿cómo le hago? Es que yo quiero entrar al aire, yo quiero agarrar el micrófono. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que proponer algo, se me tiene que ocurrir algo. Y así fue como se me ocurrió crear personajes cómicos, crear personajes divertidos para que me dieran la oportunidad de aparecer en radio. Y así es como creé un personaje que se llamaba Don Ticho. Era un rancherito así, pero que era muy mitotero, hijo. Tenía mucho dinero, pero era muy mitotero, veía todas las novelas, conocía todo. Cuando propongo este personaje a Juani Romero me lleva con la conductora oficial que era Susana Casadero y entre las dos aceptan que yo forme parte del programa con el personaje. Y así es como abro micrófonos y así es como empiezo a conectar con el público. Así es como me dan la oportunidad de hacer un personaje, de improvisar muchas situaciones, de escribir situaciones. Y de repente el director de la radio, Julio Ruiz, se empieza a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Un chavo que había llegado, que graba comerciales, escribe comerciales, que conduce un programa en la noche, pero que también hace personajes y que aparte se va a la calle. Vaya, vieron en mí esas ganas enormes de comerme el mundo. Y cuando me llega a mí la oportunidad de cubrir en la noche, realmente era presentar canciones y realmente era dar la hora y la temperatura. Me atreví a cambiar el formato sin permiso, lo cual me metió en bastantes problemas, no nada más con el sindicato de la radio y no nada más con el locutor al que yo estaba supliendo en ese momento, que era su horario, tenía que respetar su horario y su formato. También en la dirección de la radio pues me estaba brincando las trancas. ¿Y qué fue lo que hice? Yo empecé a crear concursos en la radio y empecé a invitar a la gente a través de la radio a que me marcaran y yo les regalaba discos ganándoselos a través de concursos creativos que yo hacía, pero eso me dio la oportunidad, lógicamente, de interactuar con el público, de improvisar, de hacerlo más divertido. Para sorpresa de muchos, incluso para mí, el programa empieza a conectar, el contenido empieza a conectar, lo cual me echo encima al sindicato, al locutor y lógicamente al director de la radio de por qué me estaba atreviendo, porque era una falta de respeto. Y sí, a lo mejor sí, pero ¿qué sucede? Que empieza a conectar. Y lógicamente, profesionalmente todo el mundo dijo, es que si ese formato está funcionando y el chavo hace personajes y el público le está gustando y está hablando por teléfono y está generando audiencia, algo tenemos. Y así es como el director de la radio por primera vez me habla y me dice, quiero que me presentes un programa de radio que tú conduzcas y que tú produzcas. Cae la primera oportunidad profesional de hacer mi primer programa de radio, de producir mi primer programa de radio, de escribir mi primer programa de radio, al cual yo bauticé como Ángora. Ángora fue mi primer programa de radio y este me trajo un sinnúmero de llaves para abrir puertas increíbles que en el siguiente episodio les voy a contar. ¿Qué les quiero decir con este capítulo? Que hay muchas oportunidades que pasan frente a ti y que tienes que estar muy atento para arrebatarlos, para cacharlos y aprovecharlos. Hay muchas oportunidades que otras personas rechazan y que tiran. Y tú como buen pepenador tienes que ir detrás de ellas, tienes que pepenarlas, tienes que agarrarlas y tienes que aprovecharlas. No puedes estar ciego al mundo de posibilidades y de oportunidades que te rodean cuando estás dentro de la búsqueda de tus sueños. Así que mucho ojo con eso, chicos, mucho ojo. Aprovechen las oportunidades, algunas te van a funcionar, otras no, pero solamente lo vas a descubrir tomándolas, haciéndolas tuyas y aprovechándolas. No se puede perder el siguiente vídeo donde les cuento qué pasa con Ángora, por qué se abren demasiadas puertas y cómo me enfrento a nuevos problemas que hay que superar de manera mucho más profesional. Compartan este video, coméntenlo sobre todo y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo.